El expresidente Alejandro Toledo se entregó ante las autoridades norteamericanas y si bien no lo hizo en la Corte de San José, donde lo estaban esperando todos los medios de comunicación, lo hizo en otra dependencia de la justicia estadounidense. Ahí lo vemos bajar del vehículo acompañado de su esposa Elian Karp, con una tenida deportiva, sacando un bolso acompañado también de otras personas y al parecer le permitieron ingresar a otra dependencia de la justicia norteamericana para evitar los medios de comunicación que estaban apostados esperando su llegada. Recordemos que tardó cerca de 50 minutos, había especulación, se entregará o no. Pero ayer él lo había manifestado en una entrevista a un medio internacional que iba a cumplir con la decisión del juez Thomas Hiddleston. Para entender qué va a pasar en las próximas horas, estamos en los estudios de Panamericana Televisión con Cristian Salas, ex procurador anticorrupción. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ya llegó. Para cualquier pregunta. Le agradezco. Ya llegó el expresidente, se ha entregado finalmente ante las autoridades norteamericanas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Va a entrar a una cárcel de Estados Unidos mientras llega un equipo peruano para generar su extradición? Efectivamente, cumplida la entrega, él ya está en condición de detenido, es trasladado a un establecimiento penal en Estados Unidos a efectos de que las autoridades peruanas se apersonen y lo reciban. En este momento, la única gestión que hay que hacer es la entrega del extraditado. El Estado peruano, a través de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público, en coordinación con Interpol, tiene que desarrollar esta gestión que puede hacerse en horas, si es que ya se ha planificado con anterioridad, o puede durar un par de días. Eso depende de lo que se haya hecho. De la agilidad del proceso. Ok, pero ya está todo prácticamente hecho, es cosa de días u horas. Que él no se haya presentado directamente en la Corte de San José, lo haya hecho en otra dependencia, ¿es algo que se suele permitir a personas con el carácter de un expresidente? Diría que en la justicia estadounidense, dado su nivel de garantismo, lo que importa es el cumplimiento de la orden judicial. El juez le dijo, entréguese, y él ha cumplido con hacerlo. No lo hizo en una dependencia X de pronto, pero lo hizo en otra. Y el sistema norteamericano está tan bien conformado y estructurado que sea cual sea la sede donde se cumple, se ejecuta de inmediato la orden. Y había expectativa, todos los medios de comunicación esperando, habían pasado 50 minutos de la hora pactada y no llegaba. Y claro, todos estaban en la Corte de San José, pero lo hizo en otra dependencia. Ahora ya está detenido, próximamente llegarán el equipo peruano para generar el proceso de extradición. Ya en territorio peruano, ¿cuál es su destino? Bueno, inmediatamente él va a ser trasladado al establecimiento penal de Barbadillo, que es donde ya tenemos a otros dos expresidentes de la República detenidos, pero previamente él va a ser sometido a un examen físico, un examen médico legal para ver el estado en el que está llegando y directamente va a ser remitido. ¿Por qué? Porque hoy ya tenemos una orden vigente de prisión preventiva, bueno, que fue dictada en el 2017 por el juez Concepción Carhuancho. Entonces esa orden se tiene que cumplir sí o sí. La defensa del señor Toledo puede requerir una variación de esa medida, sin duda, pero él tiene que estar detenido mientras tanto. Ayer en la entrevista que le dio a la agencia EFE decía, temo morir en la cárcel, estoy muy preocupado por mi salud, tengo un remanente de un cáncer, tomo 17 medicamentos. ¿Eso lo puede considerar la justicia a la hora, por ejemplo, de darle una prisión domiciliaria? El argumento, el alegato que ha expuesto el señor Toledo ayer en esta entrevista es un argumento más lanzado al plano político internacional, y considero yo que obedece a una estrategia que es atacar al sistema durante este procesamiento que se viene para luego acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, alegando que él está siendo procesado como un acto de persecución política o incluso podríamos decir como un acto de discriminación. Apeló a su etnia inclusive. Efectivamente, y ojo, esto no es novedoso, ya Pedro Castillo lo viene haciendo también, bajo casi idénticos argumentos, que finalmente no calan en la justicia nacional porque ese tipo de argumentos de que estoy enfermo, de que me voy a morir en la cárcel, son falacias ad misericordia, es decir, no sirven para el criterio objetivo que un juez tiene. Lo que sí sirve es el dato de la enfermedad. Entonces, si es que Toledo quiere cambiar su prisión preventiva por una detención en su casa, el juez analiza, está enfermo, tiene un nivel de enfermedad tal
que en el penal no se le puede atender, necesita una atención especializada afuera, ya bueno, eso es uno. Pero a eso se le suma otro requisito. ¿Cuál es? Que el enfermo no genere peligro de fuga o peligro de obstaculización, que en el caso del señor Toledo lamentablemente sí existe. También ayer escuchaba a la señora Elian Karp, su esposa, diciendo es una prisión preventiva, aún no hay ningún delito comprobado, él va a morir en la cárcel y lo decía de manera muy molesta. ¿Esto efectivamente puede ser un argumento para la defensa de Toledo, apelar a la salud, a que todavía no se le comprueba ningún delito y que todo es en base a testimonios de su círculo cercano y de algunos colaboradores eficaces? Ajá, ese dato es muy importante también para que la sociedad entienda la diferencia entre una prisión preventiva y una condena. La prisión preventiva se da para asegurar que el procesado afronte el proceso, no libre, sino detenido, porque genera un riesgo para el proceso. El proceso avanza, pero estando el señor libre puede entorpecerlo, que es lo que ha ocurrido. Desde 2017 el señor no está en el proceso y puede entorpecer el inicio de un juicio oral, por ejemplo. Entonces la prisión preventiva se da para fines de aseguramiento. La condena se da ya cuando está probada su responsabilidad y hay una sentencia que dice este señor es culpable. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces podría tener sentido lo que está aludiendo su esposa. O sea, es cierto lo que dice, que todavía no se le ha probado nada, pero para la prisión preventiva eso no es necesario. Pero lo cierto es que en Perú es bastante habitual que a las personas investigadas generalmente se le dicte una prisión preventiva y en algunos países cuestionan eso. Por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dice Pedro Castillo está ahí, aún no le han probado nada, no lo han condenado y está en la cárcel. ¿Cuál es su impresión? ¿El sistema aquí peruano tal vez en ese aspecto suele realizar estas prácticas de manera más frecuente que otras naciones? Ojo que la prisión preventiva está vigente dentro de lo que es la teoría del proceso en general. En el proceso penal, en diversas legislaciones, se admiten las detenciones preventivas antes de la condena, pero no se da en todos los casos, se da solo en aquellos casos donde hay elementos probatorios que vinculan a la persona de manera grave con el delito investigado, una pena alta que supera 4 años y el peligro procesal, peligro para el proceso. Entonces, cuando alguien dice, como el presidente Petro, no se le ha probado todavía nada y está preso. Claro, porque está en prisión preventiva. Todavía no hay juicio, todavía no hay actuación probatoria y por tanto todavía no hay condena. Pero necesitamos tenerlo en prisión preventiva para asegurar el desarrollo del proceso. El señor Castillo, el señor Toledo en libertad pueden fugar o pueden entorpecer la acción de la justicia. Y la prisión domiciliaria en el caso de él, también de su defensa, que dicen que padece un cáncer, que toma 17 pastillas, pero en el penal de Barbadillo también está Alberto Fujimori, que padece una situación de salud muy delicada, sin embargo, está ahí también cumpliendo su condena. ¿Podría argumentar la defensa del expresidente Toledo acudir a una prisión domiciliaria? Sin duda, y es lo que su defensa ya anunció. La defensa lo que va a hacer, una vez que ya Toledo esté aquí detenido, lo que va a hacer es presentar una solicitud de variación de la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario. Pero el Código Procesal Penal ahí exige algo. Tiene que haber una causal que justifique eso, que puede ser la avanzada de edad o la necesidad de atención médica que no puede ser cubierta en el penal. Entonces es ahí donde la defensa va a tener que acreditar con pericia, con documentación técnica médica, va a tener que acreditar esa dolencia grave que impide que él sea atendido en un penal. O sea, no hay forma de que los médicos vayan al penal, sino que él tiene que estar o en su casa o tiene que estar en una clínica. Primer requisito. Y el segundo requisito es que el señor no genere peligro de fuga, que no pueda huir o no pueda entorpecer la acción de la justicia. Y las últimas acciones del señor Toledo evidencian todo lo contrario. Es un elemento que sin lugar a dudas se va a considerar. Me gustaría que nos acompañe a ver parte de la declaración que dio el expresidente el día de ayer a la agencia EFE, hablando de esta acusación donde se le implica a recibir sobornos de hasta más de 30 millones de dólares. Por favor, que se publique el contenido del contrato que se ha firmado entre el Estado, la Nación Perú, con la empresa Odebrecht, porque somos los peruanos los que vamos a tener que pagar y asumir los compromisos a los que han llegado los fiscales de la Jato y los jueces, en donde los fiscales han ido a las cárceles de aquellos sospechosos, personas que le ponen a la cárcel como me van a poner a mí, y le tratan de negociar que sean colaboradores eficaces, pero digan algo que sea congruente con la tesis de los fiscales, con la teoría de los fiscales.
y le dan dinero y le dan libertad. Y no estoy especulando. Ahí están los datos. YouTube. Pero lo único que pido es que no le corro a la justicia, pero le pido, por favor, no me maten en la cárcel. Déjeme luchar con nuestros argumentos. Yo, en un sistema de administración de justicia contaminado por la corrupción y por la politización. Y claro, muchas personas consideran que apela a un tema político, hablando de la corrupción que se vive en el Perú, que no lo maten en la cárcel, y bueno, algunos argumentos que son algo cuestionables, ¿no? Pero lo cierto es que este proceso que ya se está ejecutando también es un antecedente de la lucha precisamente en contra de la corrupción que está tan presente aún en el Perú. Él dice, yo quiero luchar, permítanme defenderme con pruebas, pero también hay testimonios de colaboradores eficaces, como fue el caso del señor Mayman, que ya falleció, pero que dejó esos archivos y esa información. ¿Eso le puede jugar en su contra al expresidente Toledo? Sin duda. Este argumento es un argumento subjetivo, pero más de índole político que jurídico, porque procesalmente estos casos se enfrentan con una estrategia objetiva y formal. Lo que tendría que responder, no el señor Toledo, sino su defensa, ya en el proceso, es si es posible rebatir o no toda la ruta del dinero que en su momento Joseph Mayman señaló y acreditó, porque está acreditado el uso de empresas offshore con documentación, transferencias banco a banco, creación de Coteva, toda esa ruta está totalmente acreditada. Entonces, para una defensa, rebatir o refutar eso, ahí está el kit del asunto. Pero que el señor Mayman esté fallecido puede significar tal vez alguna dificultad para obtener más información respecto a estas acusaciones. No, porque ya a partir de la información, Fiscalía lo que hizo fue desplegar justamente la búsqueda de la documentación, y eso es lo que se ha conseguido. Ok. En cuanto al tema médico, ¿no?, de Alejandro Toledo, estaba escuchando esta mañana algunos abogados diciendo que él se ve y se trata con médicos particulares. Si hay un antecedente de un cáncer o otra dolencia, ¿deberían aquí también determinarlo con médicos del Estado para identificar si efectivamente padece alguna enfermedad grave? Efectivamente, es lo que se estila en estos incidentes. Cuando una defensa solicita la variación de una medida coercitiva ante el juez, está obligada a acreditar la dolencia, el mal, la enfermedad. Muy bien, lo acredita con, por ejemplo, informes o pericias de parte. Y es la Fiscalía la que recibe esa documentación y o bien ordena un análisis al ciudadano o bien ordena una pericia sobre la documentación. Los peritos oficiales de la Fiscalía emiten un informe y es el juez quien evalúa tanto el informe de parte como el informe de la Fiscalía. Y es ahí donde los peritos oficiales pueden decir es errado o es cierto, etcétera, pero ya con un nivel técnico. Que se debe confirmar. Le agradezco mucho a Cristian Salas, ex procurador anticorrupción. Gracias por estar aquí y entender la figura de lo que va a pasar con el expresidente en los próximos días. Y la justicia es para todos. En nuestro país hay mucha corrupción, pero con el tiempo las acciones del sistema de administración de justicia han ido contra todos los colores políticos. Eso es algo innegable. Es muy importante. Le agradezco mucho, muy amable.